Romanos 3 del verso 21 al 31. El título aparece en la pantalla, La justicia de Dios. Decía hace 8 días que este título puede ser un título para toda la carta a los romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 16. También veíamos que el capítulo 1, 2 y parte del 3 va unido a ese pensamiento, va unido a ese argumento, si queremos llamarlo así. Y aquí en este momento donde estamos parados, ya es en la cúspide, por decirlo así, de cómo Dios puede salvar a un hombre por medio de la fe, y este es incapaz de salvarse a sí mismo, o este no puede proveer una justicia la cual lo haga acepto delante de Dios. O sea, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 es: el hombre va a fracasar si piensa que por guardar la ley o por cumplir una norma o por tener un pensamiento propio va a llegar a salvarse. Pero Dios en su palabra y en otros pasajes, pero pues estamos en la carta a los romanos, del versículo 21 al 31 va a decir cómo salva a un hombre, y lo está haciendo hoy y lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo hasta cuando Él quiere. Veíamos hace 8 días también un significado de justicia. Es dikaiosune, estado de justicia en el que entra el pecador arrepentido cuando es justificado por la fe. Ya que es nuestra palabra principal en la carta, pues qué bueno tener un significado, un estado de justicia en el que entra un pecador arrepentido por haber creído en Jesucristo, es justificado por la fe. Y un versículo principal está ahí en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, casi que ese versículo es claramente la conclusión del mensaje de hoy, pero pues está como versículo principal de todo ese argumento que el apóstol Pablo viene enseñando. Esta no es la presentación que teníamos para hoy, pero esta fue la de hace 8 días. Si quieren miramos si está la otra, pero no se preocupen. Yo aquí voy avanzando, no hay problema. Es la que empieza mañana a las 6:30. Hace 8 días entonces, retomando otra vez, no se preocupen por el imprevisto, veíamos que la ley de Dios no nos libra de un juicio. Hace 8 días veíamos cómo la misma palabra, por medio de ella, nos muestra nuestra condición delante de Dios. La ley, muchas veces pensamos, es para obedecer, pero eso solamente es una partecita. La ley también muestra el carácter de Dios, la ley también conduce hacia Cristo, la ley también es un espejo que muestra cómo estoy delante de Dios. Eso lo veíamos hace 8 días. Vamos a entrar entonces al versículo 21 para que no nos coja el tiempo. Pero ahora, ¿qué dice? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire esa primera palabra que aparece en ese versículo. Pero ahora, aquí tenemos un cambio importante de lo que viene diciendo el apóstol. Pero ahora, aparte de qué, de la ley ya pronunciada, de los versículos anteriores, parte o en su mayoría que aparecen en el Antiguo Testamento, aparte de la ley, ¿qué ha hecho? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Algunas versiones dicen cómo Dios hace a un hombre justo. Algunas versiones dicen eso, pero nuestra versión Reina Valera dice la justicia de Dios. Dios ha manifestado su justicia. ¿Qué más dice? Testificada por la ley y por los profetas. O sea, esa justicia que Él ha manifestado, porque ya está en pasado, ¿no? Ha manifestado, tiene unos testigos. Y por lo mínimo ahí está hablando de profetas y la ley.
¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra imagen una corte? Entonces hay un presunto culpable y está al lado del juez y está dando declaratoria. Y alguien entonces, como un abogado, está diciendo por qué es culpable. Y también hay un abogado defensor. Casi que la mayoría de veces también hay testigos. Y yo quiero traer a la mente esta mañana lo que hacen esos testigos dentro de una corte. Sí, yo estuve ahí, yo vi por mi ventana, yo iba en mi carro y vi que pasó eso. Sí, fue en la noche, fue con un arma así y así. Los testigos son esas personas alrededor de un crimen o de un caso que es un presunto culpable o es culpable. El apóstol Pablo acá dice que hay unos testigos, pero no de la culpabilidad de nosotros, sino unos testigos que hablan de Jesucristo. Y estamos hablando de todos esos profetas del Antiguo Testamento. Estamos hablando también no solamente de los profetas, aproximadamente de pronto 15, 20 profetas, sino que también de toda la ley. Y el Señor Jesús también dice, allá en Lucas capítulo 24, 44, dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es la palabra que me faltaba, salmos. Todo el Antiguo Testamento son unos testigos que hablan de una justicia que vendría. Ya el Señor Jesús en este momento ya había nacido, ya había crecido, ya había ido a la cruz y resucitado. Pero el apóstol trae esos testigos. Estamos hablando aproximadamente de 4.000 años. Aproximadamente 4.000 años. 3.985 algunos. 4.005 años. Desde el comienzo de la creación, Adán y Eva. Esto es muy importante porque hay aproximadamente entre 300 a 500 profecías que estos testigos hablaron acerca de la primera venida y la segunda venida de Jesucristo. Hay una infinidad de conexiones similares a las que tiene nuestro cerebro al obtener información y esta misma información funcional de nuestro cuerpo. La Biblia es un libro perfecto. Y cada una de estas conexiones son esos testigos: Isaías, Malaquías, Oseas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Miqueas, Oseas, Joel, Jeremías, Ezequiel y muchos más. Estoy hablando de los profetas al final del Antiguo Testamento, hablando de una persona y hablando de su obra. Entonces, esa justicia que aparece en el Nuevo Testamento tiene todo un legado. Amén. Tiene todo un legado. Muchas gracias. Un legado aproximadamente de 4.000 años, donde, otra vez, donde de 300 a 500 profecías ya se han cumplido o están por cumplirse. ¿No les parece maravilloso eso? Eso es lo que aparece en el versículo 21. La justicia de Dios testificada por la ley, también la ley de Moisés, los salmos, y por los profetas. Versículo 22, vuelve otra vez a hacer énfasis. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora la Biblia, Dios mismo, va a decir cómo esa justicia llega a nosotros. Cómo esa justicia un hombre o una mujer la pueden recibir mientras estén con vida en este mundo. Y ahí de manera clara y transparente o de manera muy precisa dice: la única manera de poder recibir esa justicia es teniendo fe en Jesucristo. Es teniendo fe en la persona de Jesús. Es teniendo fe en lo que la Biblia me dice acerca de Él. Y que yo puedo leer, y que yo puedo entender, y que yo puedo guardar en mi corazón. Efesios 2:8 dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Allí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La justicia de Dios solamente se recibe por medio de la fe en una persona que se llama Jesucristo. Esta es la condición. Este es el requisito establecido por Dios, que es un regalo. Dice ahí, no hay preferencias, no es para un grupo en distinción, no es para una familia en especial en la tierra, está abierto para todos. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso también entonces va acompañado con la justicia de Dios. Dios quiere dar justicia hoy en día a los hombres. Una definición de justicia ya aparece en la pantalla. Es una confianza externa y total en una persona que se llama Jesucristo. Es una confianza fuera de mí, porque yo no me puedo salvar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, total pérdida y imposibilidad de salvarme a mí mismo. Pero ahora yo confío de manera externa en alguien, y ese alguien se llama Jesús, y de manera total y de manera completa. Por ejemplo, esta mañana al subir aquí al atril, yo tuve confianza de que podía subir, de que alguien hizo esto, de que me va a sostener, de que no se va a dañar. Yo di un paso y otro paso y subí, y estoy encima de la tarima. Algo así es nuestra confianza en Jesucristo. Yo confío plenamente en Él, y Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, vamos desarrollando la carta poco a poco. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra pecaron es una palabra que significa hemos fallado al blanco, pensando en el dardo, en lanzar una flecha. Hemos fallado al blanco, hemos hecho lo malo, por lo tanto no alcanzamos la meta de Dios establecida. En esta versión estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, esto es algo presente en todos los seres humanos. Cada persona que nace está separado de Dios y se encuentra muerto y condenado. Efesios 2:1, Juan 3:18. Es, como dice allí, es una lamentable situación presente que tiene todo hombre aquí en la tierra. Yo pudiera decir este versículo: yo soy pecador, yo me encuentro ya en el presente destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? Busqué en el diccionario: majestad, alabanza, honor, opinión. Cuando comparamos a Dios con este mundo no tiene gloria. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, porque la gloria del hombre es como flor de la hierba. La gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso lo describe metafóricamente el apóstol Pedro con respecto a esta gloria. Pero la gloria que aparece en el versículo 23 hace referencia a quién es Él y su reputación. Y lo que está diciendo es: nosotros estamos por fuera de ella. ¿A causa de qué? Del pecado que hemos cometido. Estamos por fuera de la presencia favorable de Dios. Esa es la realidad más triste que tenemos nosotros como seres humanos. No somos conscientes de eso.
no hemos llegado a entender la gravedad del pecado y su alcance. Pero la Biblia y la palabra de Dios nos ayuda a entender eso. No solamente somos pecadores, que eso nos hace esclavos, nos arruina y nos lleva a estar en una situación de perdición, sino que también estamos separados de Dios por causa del pecado. Qué importante versículo de todo lo que venimos aprendiendo. Por cuanto todos pecaron y están, no estarán, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 y 25, acompáñenme a leerlo, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El versículo 24 y 25 hace referencia a la obra del Señor Jesús. ¿A qué hace referencia? A la obra del Señor Jesús. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo o en Jesús. Es la persona, es el personaje. Pero estos versículos hacen referencia a lo que Él vino a hacer. Préstenle mucha atención, por favor. ¿Qué vino a hacer Él? Versículo 24, justificarnos gratuitamente por su gracia. Esa es una de las primeras bendiciones que recibe un pecador que ha creído en Jesucristo. Es declarado justo. De la boca de Dios, como juez, sale un pronunciamiento legal, un veredicto de que ahora es un justo. En otras palabras, inocente. En otra frase, como si nunca hubiera pecado por el perdón de Dios. Es decir, que una persona que cree en algún momento de la historia, en ese instante ya es justificado. Amén. Dios cambia, porque Él es juez, a alguien condenado por alguien que ahora es justificado. Preciosa verdad, mis hermanos. Preciosa verdad por la cual muchos murieron. En medio de un mundo donde la salvación es por obras, la salvación es por una religión, la salvación es por unos sacramentos, la salvación es por un código, etc. No, Dios dice, la salvación es por regalo de gracia. Dice ahí el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué más dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? El precio pagado en la cruz por el Señor Jesús. Que el día que yo creí, esa deuda quedó cancelada. Todo pecador es un deudor ante Dios por haber desobedecido su ley. La contabilidad extremadamente larga, la suma de los delitos era mucha, pero cuando creímos en Jesús, eso fue borrado. Dice Colosenses capítulo 2, Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, fue quitada de en medio, entre Dios y nosotros, y clavada en la cruz. Él perdonó todos nuestros pecados. Entonces la redención es el alto precio pagado por Jesús en la cruz para que una vez, el día que creímos, esa deuda fuera cancelada. El perdón de Dios, mis hermanos. Y aún nosotros como creyentes nos cuesta entender eso. Él perdonó nuestro pecado pasado, nuestro pecado presente y nuestro pecado futuro. Aún pecados que no hemos cometido, Él ya nos ha perdonado de manera judicial. En una corte, en un estrado, Él ya nos declaró justificados y lo hizo a través de la redención que es en Cristo Jesús. Si queremos compararlo, Él pagó la fianza para hacernos libres de la cárcel
en la cual no estábamos por causa del pecado. Amén. Versículo 25. ¿Qué más hizo en la cruz? ¿Qué más hizo en su obra allí en la cruz? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aparece otra palabra en la Reina Valera: propiciación. ¿Qué significa eso? Que Él tomó mi lugar, Él cargó mi pecado y recibió mi castigo. Y de esa forma aplacó la ira de Dios. La justicia exigía la muerte del pecador. Pero Dios en amor envió a su Hijo y Él pagó y Él tomó mi lugar para recibir mi castigo. Es bíblico pensar que cuando Jesús murió, yo morí. ¿Cómo? Sí, el pecador murió allí, o sea, yo morí. Todo mi pecado murió allí con Él, para yo recibir ahora justicia, para yo ahora recibir vida eterna, para yo recibir una relación con Dios, una esperanza en los cielos. Primero, justificado gratuitamente. Segundo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y tercero, a quien Dios puso, o sea, el Padre puso a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Nosotros, hermanos, o mejor, Dios cargó el pecado de la humanidad, de cada uno de nosotros. Pero hasta que nosotros no creamos, y seguramente la audiencia de aquí, la mayoría ha creído, esto no va a ser una realidad. Jesús murió por todos, es la declaración que enseña la Biblia. Pero hasta cuando esa persona no crea, no se hará efectivo el perdón de Dios. No es suficiente conocer, debo creer en el corazón, debo creer en el centro de mi vida, allí donde aparece lo que yo decido como importante y como primero. Yo tengo que entregar mi vida a Él. De lo contrario, pues también los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia en Santiago 2. Los demonios creen y tiemblan, o sea, tienen una fe de conocimiento, pero no una fe de entrega del corazón. Esto debe ser algo de nuestro corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ahí aparece más adelante en Romanos 10. Se debe creer en Él y en lo que hizo. Versículo 25. Esta obra es para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí aparecen las tres palabras. Ya dice un resumen de cada una de esas palabras. Justificado, ¿qué significa? Redención, ¿qué significa? Propiciación, ¿qué significa? Varios versículos que van unidos con respecto a ese propósito. ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? ¿Recuerdan las tres declaraciones que vimos hace 8 días? ¿Quién las sabe de memoria? Las tres declaraciones fueron muy sencillas. El hombre está bajo pecado, bajo la ley y bajo el juicio de Dios. Del versículo 9 al versículo 20. El hombre está así. Pero acá vemos también que esas tres declaraciones, de alguna manera Dios, cuando cree en Jesucristo, las levanta. Bajo pecado, mi Hijo es el Redentor. Bajo la ley, Él es la propiciación. Él es el que recibió el castigo que exigía la ley. Y la justificación, yo, o el que ha creído, ya no va a ir a un juicio, ya no está bajo el juicio de Dios. Tres declaraciones
que vimos hace 8 días, que muestran la condición del hombre, pero hoy estamos viendo la obra de Jesús que hace que esas 3 declaraciones cambien, o esas 3 situaciones cambien por solamente creer en Jesús. Maravilloso, ¿sí o no? Versículo 26. ¿Qué dice allí? Versículo 26. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es la visión? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia que aparecía en la ley, en los profetas y en los salmos, ya se cumplió en la primera venida de Jesús. Amén. Al pie de la letra, como está escrito, como era necesario. Pero también esta justicia tiene una mira, tiene un objetivo, tiene una visión: salvar a hombres, como me salvó a mí. Salvar a hombres que están en pecado, salvar a hombres que están destituidos, que están separados, que están alejados de Dios, siempre y cuando crean en Jesús y en la obra que Él hizo por ustedes, por mí. La mira es esa. Ese es el objetivo de Dios. En un mundo donde hay temblores, en un mundo donde hay rumores de guerra, en un mundo donde está afectado la ecología, el ambiente, donde pueden venir días muy difíciles en cuanto a la economía del país, enfermedades, pandemias, tranquilos. Dios dice, eso va a suceder, pero lo que yo quiero es que hombres reciban mi justicia, que es la fe en Jesús y lo que Él hizo por ustedes. Es lo más importante, porque eso tiene que ver con el espíritu y con el alma. Lo físico también es importante, y Dios tiene también un plan dentro de eso, pues un día resucitar cuerpos. Enseña la Biblia que si un creyente muere, va a resucitar su cuerpo como resucitó el de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que tener la visión de Dios, y es, independientemente de lo que suceda en este mundo o lo que nos pase a nosotros, el plan de Dios va avanzando, avanzando y avanzando. 4000 años antes de Cristo, profetas, la ley, los salmos, y sigue avanzando. Ahora, 2025 años, la obra de Dios sigue avanzando. Amén. Dios quiere y Dios va a salvar más personas, como lo ha venido haciendo. Al final del versículo 26 dice: Él justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? Esa frase, la fe de Jesús. Significa que nuestra fe será como la de Jesús. Es lo que quiere decir ese versículo al final. Así como Él creyó y obedeció y fue hasta el final de la cruz y resucitó, nosotros también nos unimos al ejemplo de Él, iremos hasta el final, perseveraremos hasta el final. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios quedará completa, terminada, 100%, en cada hijo de Él, en cada hija de Él, en su iglesia. Porque tenemos la misma fe que tuvo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Tenemos acá entonces, esa es la visión, esa es la mira. Tenemos una imagen del Señor Jesús crucificado, pero también tenemos una imagen del Señor Jesús que resucitó. El Señor Jesús resucitó entre los muertos. Solo el Señor Jesús, dice allí, cumplió en la cruz de manera perfecta todas las demandas de Dios. Amén. Solamente el Señor Jesús. Cuando nos unimos a Él,
también están cumplidas ahora en mi vida porque me uní a Él. Dios ya me ve en Cristo. Eso enseña varias veces la Biblia. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él está en mí y por eso su justicia ha quedado cumplida a favor mío. Mis hermanos, este capítulo 3 al final va unido al capítulo 4 y 5. Y el tema es la justificación. Si nosotros tenemos la convicción y atesoramos esta verdad en nuestro corazón, no nos dejaremos mover por nada de una mentira, de un engaño, de una tradición, de algo que el hombre invente acerca de cómo me puedo relacionar con Dios, sino solamente a través de Jesucristo. Esa es la verdad preciosa de las Escrituras. Entonces, casi que de hoy en 8, si Dios permite, seguiremos ampliando más este tema. De hoy en 15 hasta de pronto en un mes, este tema seguirá ampliándose. Pero lo que estamos viendo hoy es que sí hay justicia de Dios, que sí hay una manera en que Dios puede justificar a un hombre, y es cuando éste cree en Él y en lo que hizo en la cruz, de manera individual y de manera personal. Dios quiere que los hombres, desde el día que el Señor Jesús murió y resucitó, crean en Él y reciban esta justicia. Porque de lo contrario, si mueren sin esta justicia, están desprotegidos y entrarían un día a dar cuentas delante de Dios y recibirían por su pecado un justo castigo, y el lugar sería el infierno. Eso es lo que enseña también la Biblia. Pero mientras tanto que estén vivos, hay salvación, dice la Biblia. Dios sigue ofreciendo el regalo de la salvación. El versículo 27 al versículo 31, no nos vamos a demorar mucho acá, pero vamos a leerlo todo, ¿listo? Versículo 27, ¿dónde pues está la lactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí tenemos la declaración del justo, o hemos sido declarados justos para glorificar a Dios. Y pregunta allí, y la misma Biblia responde: ¿acaso puede haber alguna jactancia, algún orgullo? ¿Nos podemos inflar? ¿Nos podemos ufanar, glorificar, pensar que fuimos nosotros? La Biblia dice, no es posible. Porque fue algo que Jesús hizo. Fue algo que tiene que ver con su obra y no con nosotros. ¿Ustedes creen que estábamos 100% perdidos? Debemos reconocer eso para recibir el 100% de gracia y de perdón. Porque si solamente hay un poquito, nos cogemos de ese poquito y vamos a sentir que nosotros hicimos algo para salvarnos. Y eso es lo que la Biblia enseña, que no es así. No hay nada, no hay ni un 0.5 ni un puntico para llegar al 100 en que podamos ser salvos. El versículo 27 entonces habla de eso. No podemos estar orgullosos o exaltarnos, porque todo lo ha hecho Dios, es la obra de Dios. Dice 1 Corintios 1:30-31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación.
Como una ley, la fe es norma, regla. El pecador es humillado para exaltar la gloria de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Si pensamos en los estándares humanos, Pablo sería el más favorecido ante Dios, según Filipenses 3, 4 al 6. Él cumplía todas las cosas humanas, algunas heredadas, algunas por esfuerzo, otras que finalmente pues él había tenido, había logrado en su vida. Pero el mismo apóstol acá dice, ninguno puede alcanzar la justicia de Dios. También vimos este versículo porque Dios es uno, o sea, Dios es tres personas. Jesús es Dios, Jesús es el Elohim de Génesis 1:1. Él es el Dios también de los hebreos, porque Deuteronomio 6:4 dice, Dios es uno. Y aquí también aparece esa declaración, creo que es el Shema hebreo, importante. Ninguno de nosotros acá es judío. Pero Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso abarca a los gentiles, a los griegos, a los europeos, a los brasileros, a los americanos, etc. Dios es uno y Jesucristo es ese Dios. Por la fe invalidamos la ley, hacerla nula. La frase de Pablo dice, en ninguna manera. La ley no es invalidada, sino al contrario. Porque hemos creído, ahora se va a mostrar una obediencia a la ley, que es Romanos capítulo 6, 7 y en adelante. Porque Satanás y el engaño, muchas veces, que también aquí Romanos advierte, es como todo es por gracia y es un regalo, entonces yo puedo aprovechar de eso y vivir a mi manera, como un salvoconducto con respecto al pecado. Pero no es así. Cuando una persona cree es justificada, inmediatamente empieza a ser santificada. Empieza Dios a obrar por medio del Espíritu Santo en su carácter, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus anhelos. Es una nueva criatura y ahora va a querer obedecer a Dios. La ley de Dios no es anulada. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos la ley. Amén. Dice primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Una persona que ha sido declarada justa empezará a vivir la justicia de Dios cada día más. ¿Cuántos aquí hemos comprobado eso? Pensamientos de suicidio, hábitos del alcohol, confusión de género, amor inmenso por el materialismo, por el dinero, avaricia, pecado sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio, y la lista es larga. Pero el Señor que ha justificado, esa persona por el poder del Espíritu Santo empieza a dejar el pecado poco a poco. Ya no lo ama, ya no lo desea, ya le produce repulsión porque tiene la naturaleza de Dios. Dice primera de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1. Tenemos la naturaleza de Dios y somos partícipes de esa naturaleza, por lo cual podemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cartas, mis hermanos, hablan de una vida que va a dar fruto. Hasta el mismo Juan el Bautista, en su mensaje, dijo: víboras, haced frutos de arrepentimiento. El Señor Jesús habló de fruto. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, Judas, todos ellos hablaron de una vida que va a dar fruto. ¿Tu vida está dando fruto? Que así sea,
pero si no ha empezado a dar fruto es porque no ha creído en Él aún. Y para terminar, no solamente aparece esta doctrina o esta verdad de la justificación en Romanos, también aparece en 1 Corintios 6, 9, 11. Vayamos allí por un momento. Primera de Corintios 6, del versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que no han recibido la justicia de Dios, los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire el versículo 11 en cuanto a la enseñanza de la justificación. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenemos en la enseñanza de la primera carta a los Corintios una iglesia con problemas, una iglesia inmadura, una iglesia con divisiones, una iglesia con énfasis en los dones que no debían tener, con problemas en el momento de la cena, con problemas con respecto a casos civiles o casos legales, dificultades entre ellos. Pero independientemente de eso, de la iglesia, independientemente de su pasado, ya ha sido justificado por la sangre de Jesús y por el Espíritu Santo. En ese versículo aparece el Padre, en ese versículo aparece el Hijo y el Espíritu Santo. Es un versículo que habla de la Trinidad de Dios. La justificación de Dios por la fe es una declaración firme y abundante en toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso lo estaremos viendo en Romanos, hasta donde fuimos hoy en adelante. Aplicación, una aplicación para nosotros. Número 1, examina si has creído o no en Jesucristo como tu Salvador. Examina cada uno. Porque Jesús murió por ti, pero yo no puedo hacer nada o alguien puede hacer algo a favor tuyo. Tiene que ser algo individual y personal. Es una decisión de arrepentirse del pecado y creer en Él. Estamos en una época muy diferente a hace 50, 100 años, 500 años.